Sí, buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Pilar Reyes. Rodolfo Pilar Reyes, ok. Prueba 1. Esas preguntas son, como le digo, como guías, no las voy a decir como tan estrictamente. ¿Qué posición ocupa dentro de los hermanos? Yo vendría ocupando como el séptimo. El séptimo. Ajá. Muy bien. Maestro, ¿cómo era la relación con sus hermanos? Muy bien. Se llamaron muy bien. Sí, nos lo llevábamos muy bien. ¿Cómo se llaman sus hermanos? El más grande, el primer hermano que tuvimos se llamaba también como mi papá, Miguel. El segundo, bueno, voy a hablar pues el nombre de mis hermanos. El segundo se llamaba Martín. El tercero, ¿Alguna que me quisiera comentar? pues era una persona pues muy respetable, pues digamos, sobre todo en la misma familia. Éramos muy unidos, una familia muy unida. Y bueno, lo recuerdo en muy buenos momentos. Ok. ¿Qué es lo que lo hacía respetable a su papá? Pues su actitud, su comportamiento, el trato, ¿no? Más que nada, pues el trato con las demás personas, yo veía pues que lo apreciaban mucho. Era muy respetuoso. Lo apreciaban. ¿Hace cuánto falleció su papá? Él falleció en el 2002. 4, abuelo. Digo en el 2004. En 2004, ya tiene 20 años. Sí. Casi que murió. ¿A qué edad falleció su papá? A los 98. 98 años. Maestro, además de la alfarería y también la cosecha, ¿su papá también se dedicaba a danzar? Fue promotor cultural él manejó, o sea, él promovía pues mucho lo que se llamaba la pastorela, las pastorelas en el mes de diciembre. Y también manejaba también una danza pues, prehispánica, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues fue el primer dirigente de lo que conocemos ahorita de la cuadrilla de los Tastuanes también. ¿Fue el de los primeros dirigentes? Fue de los primeros dirigentes, sí. Okay. Antes de él hubo una persona, pero ya después él tomó el cargo. O sea, como que fue el segundo o el tercer miembro o persona que tomó pues el... Porque primero lo tomó un señor y luego ese señor le dejó el cargo a mi abuelo, al padre de mi papá. Y ya mi abuelo le dejó el cargo a él. Y bueno, a su muerte pues yo lo estoy dirigiendo ahorita. Me menciona el cargo, ¿de qué se encargaba? ¿Qué es lo que hacía? Pues de organizar, de preparar, de llevar a cabo pues la festividad de los Tastuanes. Particularmente, hablando ya de los Tastuanes, ¿qué es? ¿De qué se trata? Pues la danza de los Tastuanes o la jugada de los Tastuanes representa o lo representamos el suceso pues que sucedió aquí en Tonalá, a la llegada de los españoles. Ellos llegaron aquí en el año de 1530 y hubo un enfrentamiento pues, muy fuerte, ¿no? Los españoles contra los originarios de aquí, entre ellos pues mis antepasados, ¿no? Mis ancestros. Y bueno, pues eso es lo que realmente representamos en esa representación de los Tastuanes. La batalla, la resistencia pues que se llevó a cabo, pues ahora sí que pues por preservar y conservar pues el derecho, ¿no? Digamos, del territorial y todo eso, pues. Ya ve que los españoles, tanto aquí como en México, cuando llegaron también allá, pues llegaron en plan de conquista, en plan de despojo, en plan de todo eso, ¿no? Y aquí pasó exactamente. Y eso representamos en lo que se llama o se reconoce como la jugada de los Tastuanes, pues, la resistencia. La jugada. ¿Cuántos personajes hay en la jugada? Mi papá la inició o la empezó, éramos 12 personajes. ¿12? ¿Cuáles eran esos personajes? Pues eran tres personajes que se llamaban los reyes, que vendrían siendo como los capitanes o los dirigentes o los jefes de las cuadrillas.
y otros 9 elementos más que conformaban, digamos, una tercia de, pues ahora sí que de grupo, ¿no? Pero era nada más, éramos nada más, digo, y éramos porque yo ya era partícipe también de esa agrupación, y nada más éramos 12 ¿A qué edad usted empezó a inmiscuirse a dentro los de la 10 partida? años. Ah, pues más o menos a la misma edad en la que Sí, empezó a la yo cosecha también más o menos a la cosecha y a lo que era la alfarería, sí. Casi, pues sí fue todo, se enfocó pues casi en ese mismo lapso de edad. Empezó con la alfarería, empezó a danzar, también empezó la cosecha. También ¿Qué era lo que a usted más le gustaba hacer? el campo, en el mes de noviembre. En noviembre, como por Día de Muertos, Ujú. se hacía para esa fecha de muertos. Algo sí tenía algún significado sobre esas fechas, sí, más o menos. ¿Recuerdo de qué trataba? Pues ese sí no, yo la recuerdo muy así, como muy a la larga, sí, pero eran personajes pues tal y como era realmente la persona, ¿no? Digamos, cómo se vestía pues aquí en esos años, ¿no? Cuando mi papá, incluso mis abuelos, mis bisabuelos, pues todos andaban con su vestimenta de manta, ¿no? En calzoncillo blanco y pues todo eso, y así salían los personajes. También las mujeres salían con sus faldas largas, con su rebozo, y era pues como una especie de, pues sí, pues de antes, ¿no? ¿De qué trataba esa... No recuerdo muy bien, pero era algo pues hablaba mucho pues de nuestros abuelos, ¿no? No sé, yo lo comparaba o lo consideraba como las bodas de, no sé, de los que cumplimos ahorita 25 años de casados, 50 años de casados o X, ¿no? Como que le daban mucho valor pues al matrimonio, ¿no? Pero se llamaba pues la representación de la boda de los abuelos. Yo así lo escuchaba porque decía. ¿Cómo eran los movimientos? ¿Cómo empezaban? Empezaban como bailando, así como si fuera una especie de ahora sí que como ritual, pues que hacían como rituales, algo así pues y se hablaba mucho, por ejemplo, del buen temporal y cositas pues así, cantaban que el alabado, hubo muchas cosas pues que yo no, recuerdo así muy retirado, pero que eran muy bonitas pues. Entonces le tocó verlo como muy pocas veces, ¿no? Sí. Igual más o menos a la edad en la que empezó Sí, en su actividad. yo tenía unos 12 o 13 años más o menos. Ya una pues sí, ahora sí que la naturaleza, pues el paisaje, todo me gustaba muy. Me gustaba mucho trabajar en el campo. Uh-huh. ¿Y sus hermanos también se dedicaban a las tres cosas? También. Uh-huh. Ok. Sí. ¿Y usted qué es lo que hacía cuando era pequeño dentro de la fiesta de los tostones? Pues participaba como tastón, o sea, como miembro tastón. ¿Usted usaba la máscara? Sí. Okay. ¿La máscara la hacía usted? Sí, bueno, me la hacía mi papá porque yo pues también me enseñé a hacerla, pero un poco más después. Pero él me enseñó pues todos los inicios, ¿no? de la elaboración. Me imagino que cuando usted era pequeño, su papá la hacía, ¿no? Sí, él me la forjaba y yo la pintaba porque me gustó mucho pues la pintura. Ah, ok. Usted la pintaba. Y él las hacía y yo las pintaba. Que ya era como una actividad compartida. Uh-huh. Sí. ¿De qué materiales hacía la máscara? Hacíamos máscaras de barro también, que era muy común en ese tiempo. Estoy hablando más o menos como de los años 60, 63. Casi era pura máscara de barro. Y una que otra que hacíamos de cartoncillo, de cartón. Pero dice que más lo hacían de sí, barro. Era más común la de barro. ¿Y qué otro elemento tenía la máscara además de la pieza de barro? Pues tenía lo que le llamaba la peluca, que es también
En ese tiempo también la peluca la forjábamos o la hacíamos con puro isle, ¿no? Que se extrae pues de la, creo que se extrae de la penca Fibra del de maguey. maguey. De la penca. Y de ahí sacábamos y hacíamos nuestras propias pelucas para la máscara. Un momento. Ya Pero ¿no dormía por vigilia? O sea, necesariamente por no dormir, o era más bien como por la emoción. por la emoción y la participación, ¿no? Ujú. Ya era como muy, no sé, era muy emocionante pues. Ya al escuchar por ejemplo el sonido de la chirimía, eso ya como que te transformabas, o sea, de persona común a ya un guerrero pues a actuar. Entonces era una emoción y era un gusto, ¿no? Participar pues porque, pero ya te digo, casi no dormíamos esa noche por estar esperando el momento. A las 4 o 5 de la mañana ya estaba uno ya poniendo la ornamenta de todo y ya a las 6 vámonos por fuera y a recorrer pues casi prácticamente todo alrededor de Tonalá. ¿Usted dónde vivía? En el centro de Tonalá. En el centro, específicamente el centro. ¿Cómo era su casa? Pues mi casa yo la recuerdo muy bien, era una casa muy vieja, también muy antigua, era de adobe. Todavía está por ahí, todavía está vigente pues. Pero era puro adobe y un adobe muy carcomido, muy viejo pues. Pero a mí se me hacía muy bonito. Piso sin piso, pues pura tierra, pura piedra y así. Salía desde las 6 de la mañana, salía con su papá y con sus hermanos también. Sí. Y todos los personajes, al momento de salir desde la casa, ya salían en personaje. Sí. O sea, su papá salía siendo el perro. Esperábamos el momento, él decía a mi papá, dice, a las 5:30 va a empezar la chirimía a tocar, ¿no? Y si ustedes salen destapados, ¿no? Salen corriendo, maromean, se caen y hacen una farsa, por ejemplo, como un enfrentamiento, se dividen en dos grupos, 6 y 6, y se enfrentan como si fuera la lucha ya del español con el indio, ¿no? A los espadazos, nosotros con el garrote estábamos, y si los dos se pican al mismo momento, no sé, dan unos 10 palazos arriba y se pican los dos y se dejan caer, como si cayeran los muertos, pues, una farsa, ¿no? Y así lo hacíamos, salíamos corriendo, unos nos dividían para acá, otros y nos encontrábamos y ya en el encuentro, pues ya empezábamos la batalla, la lucha, la pelea. Ya durábamos como unos 15-20 minutos haciendo eso y ya decía, ahora sí ya fórmense, porque ya nos vamos en peregrinación. Y de ahí hasta la plaza. Pero siempre igual, brincando, danzando, pues haciendo malabares y todo eso. Pero nomás la vi pues una vez, ¿no? Nos enfrentamos o cruzamos y pues me atrajo, ¿no? Y yo dije, pues voy a llegar a esa chamaca. Y ya después anduve rondando por ahí tiempo y en una ya me la acerqué, ya empezamos a platicar y bueno, nos conocimos, formalizamos pues el noviazgo ya, pero fue también sí, digamos, como de paso, pues que nos vimos o nos conocimos. Y así se hizo la relación. Fue como amor a la primera vista. Bueno, a mí sí me atrajo mucho, ¿eh? Muy bien. Te digo, lo veían o llegaron a verlo, pero como que no les agradaba, pues. No solamente a su esposa, también a sus hijos no les gustaba. Y también a mis hijos como que no les atraía pues mucho. ¿Cómo a qué edad empezaron a interesarse? Pues ya tu papá también ya estaba tiene poco, ¿eh? Tiene que unos 5 o 6 años. Mi ¿no? papá ya más bien de adulto, Sí, ya de adulto. siendo adulto a lo mejor unos 12 años, abuelo, Mm. participando. Hace 12 años. Participó. Él ¿Qué edad comenzó tiene? siendo Tastuán y después Santiago. Mi hijo Sí, su papá. tiene creo que 45, ¿no? 46 por ahí. 45, 46. Sí, ya fue una decisión pues de Sí, grande. ya grande. Ok. Bueno, entonces las preguntas ya serían Sí. para usted.